Bienvenido a nuestro canal. Lo que pasó en la guerra de Ucrania es alucinante. La guerra que se prolonga desde hace aproximadamente un año en Ucrania ha convertido la vida de miles de personas en un infierno. Solo hay una pregunta en la mente de millones de personas que han perdido a sus seres queridos y familiares a causa de la guerra y tienen que abandonar sus tierras. ¿Cuándo terminará la guerra? Sin embargo, nadie ha podido aún responder a esta pregunta. Hay muchos informes sobre la pérdida de poder del ejército ruso en Ucrania. Pero el líder ruso Putin ha hecho oídos sordos a las noticias de las derrotas en Ucrania y la pérdida de soldados rusos. El precio de esta terquedad e insistencia del líder ruso Putin en Ucrania es bastante alto para Rusia. Se afirma que el ejército ruso ha perdido más de 200.000 soldados en el conflicto de Ucrania desde febrero. Y esta cifra está muy por encima de las proyecciones de las autoridades rusas. Mientras los rumores de una nueva movilización en Rusia para que el ejército ruso sobreviviera en Ucrania volvían a estar en la agenda, la reacción del pueblo ruso era motivo de curiosidad. Mientras tanto, llegan nuevas noticias de Bakhmut, quien se ha convertido en la obsesión de Rusia. Los guardias fronterizos ucranianos eliminaron 4 grupos de asalto rusos cerca de Bakhmut. Cerca de Bakhmut, en la región de Donetsk, los guardias fronterizos ucranianos eliminaron 4 grupos de asalto rusos con un total de 40 soldados. En las afueras de Bakhmut, los invasores rusos intentan constantemente ocultar el movimiento o utilizar los suburbios aislados como refugio. Recientemente, 4 grupos de infantería rusa de 10 militantes cada uno están tratando de infiltrarse para atacar las posiciones de las fuerzas de defensa de Ucrania. Esta maniobra fue detectada por unidades de reconocimiento aéreo del Servicio Estatal de Guardia de Fronteras de Ucrania, y la artillería de mortero eliminó 2 grupos de infantería enemigos. El informe afirma que el resto de los invasores se han retirado. Los rusos intentaron esconderse entre viviendas unifamiliares para reagruparse y lanzar un nuevo ataque. Además, el día pasado se produjeron 54 enfrentamientos militares en dirección a Bakhmut. Las tropas rusas concentraron sus fuerzas en dirección a Bakhmut y están tratando de establecer el control sobre la carretera Kostyantynivka-Bakhmut. La declaración fue hecha durante un teletón a nivel nacional por Serhiy Chereveishi, portavoz del Grupo Oriental de las Fuerzas Armadas de Ucrania, informó un corresponsal de guerra. Bakhmut sigue siendo la dirección principal de la ofensiva rusa, dijo Serhiy Chereveishi, portavoz del Grupo Oriental de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ha habido 124 ataques con diferente artillería en las últimas 24 horas y 54 enfrentamientos militares que establecieron un récord en todo el mundo. Las tropas rusas están tratando de tomar el control de la carretera Kostyantynivka-Bakhmut, pero las fuerzas de defensa de Ucrania están realizando actividades de contraataque destinadas a reducir la oportunidad del enemigo de infligir daños por fuego en la carretera. Las fuerzas de defensa pueden evacuar a los heridos cerca de Bakhmut y entregar armas, alimentos y otros suministros esenciales a Bakhmut. En sus palabras, Rusia concentró aquí fuerzas importantes, como los mercenarios del grupo Wagner. Además, hay unidades de infantería blindada rusa y algunas otras unidades del llamado Segundo Cuerpo de Ejército, LPR. Mientras tanto, Yevgeny Prigozhin, el líder del grupo paramilitar Wagner, que luchó con el ejército ruso en la guerra de Ucrania, admitió que la guerra de la picadora de carne por Bakhmut aún no ha terminado. El presidente ruso, Vladimir Putin, recurrió al grupo Wagner mientras sus propias tropas luchaban por avanzar después de invadir Ucrania el 24 de febrero pasado. La organización está compuesta en gran parte por prisioneros y es conocida por su supuesto desprecio por el derecho internacional. El Kremlin negó cualquier vínculo con el grupo, cuya presencia en Crimea se señaló anteriormente. Según los informes, el grupo Wagner ruso está luchando codo con las tropas rusas para retomar el control de ciudades clave en el este de Ucrania, incluida Bakhmut, que sigue siendo un campo de batalla clave. Si bien Moscú afirma que sus tropas han logrado algunos avances, la ciudad ha sido escenario de intensos y, a menudo, brutales combates en los últimos meses. Prigozhin, un empresario ruso, dijo a un periódico independiente con sede en Ámsterdam que sus tropas no celebrarán en un futuro cercano, mientras continúa la guerra. Dijo que el ejército ucraniano se ha vuelto más activo en la ciudad y está atrayendo más y más nuevas reservas para luchar y frustrar el avance de Rusia. Prigozhin dijo que hasta 500 nuevos combatientes se desplegaron en Bakhmut todos los días, desde todas las direcciones. Mientras tanto, el fuego de artillería seguía intensificándose. Prigozhin dijo:
Bakhmut no será tomado mañana porque hay una intensa resistencia y persecución. Dicho, la picadora de carne está funcionando. Los expertos dicen que Bakhmut, una pequeña ciudad industrial en la región ucraniana de Donetsk, tiene poca importancia estratégica o táctica para ambos bandos. Pero la toma del poder por parte de Rusia ofrecerá una victoria simbólica para sus soldados, que están desmoralizados y desmotivados por las altas tasas de mortalidad y la falta de progreso en cualquier dirección. La ofensiva de Bakhmut se convirtió en una prioridad para Rusia en agosto cuando Ucrania lanzó una contraofensiva en la que recuperó miles de kilómetros cuadrados de territorio ocupado en la región oriental del país. La confesión de Prigozhin parece contradecir las acusaciones recientes del Kremlin, ya que se encuentra cada vez más en desacuerdo con Putin. El Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de estudios y grupo de investigación con sede en Washington, D.C., dijo el lunes que los líderes del Kremlin parecían exagerar las afirmaciones sobre el éxito de Rusia en Bakhmut, pero los blogueros militares no se dejaron engañar por las afirmaciones. Las últimas semanas han expuesto la brecha entre Prigozhin, alguna vez aliados cercanos, y Putin. El grupo Wagner no se rindió al cambiar el curso de la guerra a favor de Rusia, y Prigozhin criticó a los líderes del Kremlin en relación con la guerra. Según los informes, el Kremlin está tratando de desactivar Prigozhin. La confesión de Prigozhin parece contradecir las acusaciones recientes del Kremlin, ya que se encuentra cada vez más en desacuerdo con Putin. El Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de estudios y grupo de investigación con sede en Washington, D.C., dijo el lunes que los líderes del Kremlin parecían exagerar las afirmaciones sobre el éxito de Rusia en Bakhmut, pero los blogueros militares no se dejaron engañar por las afirmaciones. Las últimas semanas han expuesto la brecha entre Prigozhin, alguna vez aliados cercanos, y Putin. El grupo Wagner no se rindió al cambiar el curso de la guerra a favor de Rusia, y Prigozhin criticó a los líderes del Kremlin en relación con la guerra. Según los informes, el Kremlin está tratando de desactivar Prigozhin. Lo que está pasando en Ucrania no parece terminar todavía. Es dudoso que Rusia vuelva a ponerse de pie en Ucrania. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Gracias por mirarnos.